Espíritu Santo, llena el vacío de mi alma con tu presencia. Hay un tipo de vacío que las palabras no alcanzan a describir. No es tristeza exactamente. Tampoco es simple cansancio. Es más bien una ausencia silenciosa que vive en el alma. Una sensación de estar completo por fuera y completamente fragmentado por dentro. Una vida llena de actividad, pero hueca de sentido. Has intentado llenarlo con distracciones, con logros, con relaciones, incluso con religión. Pero el vacío sigue ahí, silencioso, profundo, persistente. Y llega un momento en que lo reconoces. Ya no lo disfrazas, ya no lo maquillas con sonrisas, ya no pretendes que no existe. Solo lo miras y preguntas, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué siento que, aunque tengo tantas cosas, sigo sin tener paz? ¿Por qué me rodea gente, pero dentro de mí hay un eco que nadie oye? Ese eco es un clamor, el clamor de tu espíritu por el espíritu, porque el vacío que sientes no es solo dolor emocional o necesidad humana. Es la evidencia de que fuiste creado para una presencia que no es de este mundo. Y cuando esa presencia falta, todo lo demás, por más brillante que parezca, se siente incompleto. Este mensaje no es una enseñanza, es un encuentro entre un alma que ya no quiere seguir fingiendo y un Dios que nunca dejó de querer llenarla. Porque ese vacío tiene la forma exacta del Espíritu Santo. Ninguna persona cabe ahí. Ninguna distracción lo sacia, ningún logro lo sustituye, solo Él. Su presencia, su voz, su aliento. Quizás sigues orando pero ya no sientes, quizás sigues sirviendo pero te sientes seco, quizás sigues buscando pero no encuentras, y en medio de todo eso, una voz empieza a levantarse dentro de ti. No es grito, es susurro, no es exigencia, es hambre. Espíritu Santo, llena este vacío. No quiero seguir habitando una vida vacía de ti. Dios no se ofende por tu cansancio. Él no rechaza tu dolor. Él no está esperando que lo entiendas todo, ni que tengas la oración perfecta, ni que te sientas digno. Él solo está esperando espacio. Porque cuando un alma se vacía de ruido, de control, de orgullo, de autosuficiencia, el cielo no puede resistirse a llenar ese lugar. El Espíritu Santo no busca templos impecables. Él busca corazones sinceros, habitaciones interiores donde pueda entrar sin que lo apresuren, sin que lo limiten, sin que lo reemplacen. Y tal vez, sin darte cuenta, ese vacío que hoy tanto te duele es el espacio exacto que Dios ha estado esperando que reconozcas para comenzar algo nuevo. Hoy no necesitas entenderlo todo, solo necesitas abrir el alma y decir, aquí estoy, llena este lugar, porque cuando el Espíritu viene no lo hace para impresionar, lo hace para habitar, y cuando habita lo transforma todo, no con ruido, sino con paz, no con espectáculo, sino con profundidad, no con emoción momentánea, sino con plenitud eterna. Este es el inicio de algo sagrado, una conversación sin máscaras, una rendición sin condiciones y una oración que puede cambiarlo todo. Espíritu Santo, este vacío es tuyo. Ven, llena, permanece. El alma cansada que sonríe por fuera pero se muere por dentro. Hay sonrisas que no nacen del gozo, sino de la costumbre. Sonrisas que han aprendido a ocultar lo que el alma ya no tiene fuerza para decir. Sonrisas que saludan en la iglesia, que trabajan, que cuidan a otros, que incluso oran, pero que por dentro están completamente vacías. Porque no se trata solo de estar cansado físicamente. Hay un tipo de cansancio que va más allá del cuerpo. Es el agotamiento del alma. Ese que se acumula en silencio, que no se resuelve con descanso ni con vacaciones. Un peso invisible que aprieta el pecho y te hace sentir que estás vivo, pero apenas. Esa alma cansada no se formó en un día,
Se fue formando con decepciones, con expectativas no cumplidas, con pérdidas, con luchas internas que nadie ve. Se formó cuando empezaste a darle a todos y te olvidaste de ti. Cuando te convertiste en fuente para otros, pero nunca te detuviste a ser lleno. Cuando te acostumbraste a sobrevivir con lo mínimo, a seguir funcionando, aunque por dentro te estuvieras desmoronando. El alma cansada se vuelve callada. Deja de orar con pasión, no porque haya dejado de creer, sino porque ya no tiene fuerza. Lee la palabra, pero ya no la siente. Escucha canciones que antes lo tocaban, y ahora solo le recuerdan lo que ya no experimenta. Esa alma no necesita un regaño espiritual. Necesita ser abrazada, necesita saber que no está sola, que no está mal por sentirse así, que Dios no la ve con juicio, sino con ternura. El Espíritu Santo no espera que llegues con fuerza, Él espera que llegues con verdad, que puedas decirle sin temor: estoy cansado, estoy vacío, estoy intentando seguir, pero ya no puedo. Porque es en esa confesión sincera donde Él comienza a actuar, no en la actuación, no en la apariencia, sino en la vulnerabilidad. Él no llena a los que aparentan estar llenos, Él llena a los que se reconocen vacíos. Y quizás ese eres tú, el que todos creen que está bien, el que da buenos consejos, el que predica, canta, sirve, lidera. Pero por dentro, hace tiempo que no siente nada. Hace tiempo que se perdió a sí mismo entre agendas, ministerios, responsabilidades. Y ahora solo quiere una cosa: volver a sentir, volver a respirar, volver a vivir desde adentro. Hoy el Espíritu Santo te está llamando no para que hagas más, sino para que te detengas, para que sueltes el peso, para que reconozcas que no fuiste llamado a sostenerlo todo, que no eres menos espiritual por estar cansado, que ser vulnerable delante de Dios no te debilita, te posiciona, porque solo el que se vacía puede ser lleno. Tu alma no fue diseñada para estar seca, no fue creada para solo funcionar, fue creada para ser habitación. Y aunque ahora sientas que todo dentro está marchito, el Espíritu sabe cómo volver a hacer brotar vida. Pero necesita espacio. Necesita sinceridad y necesita que dejes de fingir que estás bien. Este es tu momento de bajar la guardia, de quitarte la máscara, de decir: sí, estoy agotado, pero no quiero seguir así, porque el que reconoce su vacío está listo para recibir. Cuando orar ya no llena, porque tu corazón está seco. Llega un punto en la vida espiritual donde orar se vuelve rutina. No porque hayas dejado de amar a Dios, sino porque tu interior se ha vaciado lentamente. Dices las palabras correctas, repites las frases que aprendiste, mantienes tus devocionales, pero algo falta. Terminas de orar, pero no sientes consuelo. Lees la Biblia, pero no vibra en ti. Es como si tu alma estuviera desconectada, como si el río de la presencia se hubiera secado y tú siguieras arrodillado frente a un pozo vacío. Y eso duele, porque recuerdas cómo era antes. Recuerdas cuando orabas y llorabas, cuando leías y el Espíritu te hablaba, cuando adorabas y sentías fuego. Ahora, en cambio, hay silencio, hay peso, hay distancia. No sabes exactamente cuándo ocurrió, pero sabes que algo se apagó, y el alma, que una vez fue jardín, hoy parece desierto. Es en ese punto donde muchos se sienten culpables. Se fuerzan a repetir más, a hacer más, a buscar fórmulas que enciendan lo que se ha dormido. Pero el problema no es la cantidad de tus oraciones ni la intensidad de tus palabras. El problema no está en lo que dices, sino en lo que ya no puedes sentir. Y eso no se arregla con esfuerzo, se sana con presencia. El Espíritu Santo no está esperando que logres reconectar por ti mismo. Él está esperando que reconozcas que estás seco, que le digas: ya no sé cómo orar, ya no sé cómo volver, pero quiero que vengas. Porque esa oración
dicha desde el cansancio, tiene más poder que 1000 palabras bien estructuradas. El espíritu no responde a fórmulas, responde al hambre sincera. Cuando el corazón está seco, no necesitas nuevas técnicas, necesitas rendición. Necesitas decir, llena lo que ya no tiene fuerza, respira sobre lo que murió, habita lo que yo no puedo cambiar. Porque la sequía no se vence con voluntad, se vence con agua viva. Y esa agua no se produce desde ti, solo puede venir de Él. Tal vez sigues congregándote, sigues sirviendo, sigues hablando de Dios, pero por dentro sabes que estás vacío, que estás actuando más que viviendo, que estás siguiendo a Cristo desde la memoria, no desde el fuego. Y eso no te hace menos creyente, solo significa que ha llegado el momento de ser honesto, de parar, de dejar que Él te ministre, en vez de tú seguir ministrando desde tu sequía. El Espíritu Santo no busca palabras correctas, busca corazones quebrantados. No se impresiona con discursos, se conmueve con clamor. Y si hoy lo único que puedes decir es, ven, eso basta, porque el que se atreve a decir ya no puedo, está haciendo espacio para que Dios lo vuelva a hacer todo. Tu corazón puede estar seco, pero no está muerto, y Él, el Espíritu de vida, sabe cómo volver a regar lo que parecía perdido, no para que sigas funcionando, sino para que vuelvas a sentir, vuelvas a arder, vuelvas a habitar su presencia, no como deber, sino como hogar. El vacío no es tu enemigo, es tu altar. Durante mucho tiempo te enseñaron a temer el vacío, a llenarlo con palabras, con promesas, con actividad, a hacer algo cada vez que el alma se sentía vacía, porque el vacío duele, desestabiliza, confronta. El silencio incómodo de adentro se convierte en una urgencia por ocuparlo con cualquier cosa: ruido, entretenimiento, distracciones, religión. Pero lo que nadie te dijo es que ese vacío no siempre es una señal de pérdida. A veces es el inicio de una revelación. El vacío no es tu enemigo, es el altar donde Dios quiere descender, porque lo único que Él necesita para manifestarse con poder no es una vida perfecta, ni una emoción intensa. Es espacio, es reconocimiento, es un corazón que ha dejado de llenarse de lo suyo para poder ser lleno de lo suyo. Cuando todo en ti calla, cuando ya no sabes qué más intentar, cuando dejas de simular que tienes control, el Espíritu Santo no te abandona. Al contrario, Él se acerca, porque ahí, en ese hueco interior, en esa sensación de desorden y silencio, Él encuentra algo que no puede fabricarse, un lugar disponible. El problema no es el vacío, el problema es con qué lo llenas. Algunos lo intentan con personas, otros con logros, otros con actividades incluso espirituales, pero desconectadas de presencia real. Y el alma, lejos de llenarse, se fragmenta más. Porque nada que no venga del cielo puede llenar lo que solo el cielo creó. El vacío no es una maldición, es una señal, un testigo interno que grita, fuiste creado para algo más. Es un altar esperando fuego, es un espacio que clama por presencia, y el Espíritu Santo no ignora ese clamor. Él lo escucha como una invitación, porque Él no llena lo que ya está lleno, Él llena lo que se rinde. Jesús mismo se retiraba al desierto, lugares vacíos, sin ruido, sin gente, lugares donde lo único que quedaba era el Padre. Allí era donde el cielo descendía con más claridad, y tú, en medio de tu desierto interior, no estás siendo olvidado, estás siendo invitado a rendir, a soltar, a dejar de luchar por llenar por ti mismo lo que fue diseñado para ser habitado por Él. No huyas del vacío. No te avergüences por sentirlo, no lo ocultes con actividades ni con máscaras. Mira al cielo y di, este lugar que me incomoda, te lo entrego, no lo quiero llenar yo, quiero que seas tú quien lo llene. Y en ese acto de rendición, tu altar se activa, porque lo que parecía ausencia es en realidad una puerta,
y lo que parecía un hueco de derrota es la antesala de su llenura más profunda. El Espíritu Santo llena donde hay espacio, no donde hay apariencia. Y si hoy reconoces tu vacío, no estás más lejos de Dios. Estás exactamente donde Él quiere empezar. El alma rota es el lugar donde más fuerte se manifiesta el Espíritu. Nos enseñaron a esconder las grietas, a ocultar el llanto, a fingir que todo va bien, incluso cuando por dentro algo se rompió hace tiempo. Nos acostumbramos a pensar que Dios se mueve donde hay fuerza, donde hay control, donde todo parece estar en orden, pero la verdad es otra. El lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta con más poder no es donde hay perfección, sino donde hay verdad. Donde hay heridas expuestas, donde el alma, aunque rota, aún dice, ven, porque Él no repara lo que no se muestra, y el alma rota que se atreve a abrirse ante Él se convierte en un santuario, no un sitio vergonzoso, sino un terreno sagrado, porque en ese lugar, donde nadie más se atrevió a entrar, Él entra, sin juicio, sin prisas, con ternura, con poder, con la intención de hacer lo que ningún ser humano puede hacer, restaurar desde lo más profundo. Una grieta en tu alma no es una señal de derrota, es una invitación al cielo, es un espacio por donde la luz de su presencia puede entrar. El enemigo quiere convencerte de que tus heridas son el fin. El Espíritu te susurra que son el principio de una comunión más real, más viva, más intensa que cualquier otra etapa anterior. Dios nunca ha buscado templos impecables, siempre ha buscado corazones rendidos, y el corazón roto tiene una cualidad que el orgulloso nunca conocerá: dependencia total. Porque ya no le quedan fuerzas, ni estrategias, ni excusas. Solo queda una súplica sincera: Espíritu Santo, si no vienes, no puedo seguir. Ahí, en esa oración silenciosa, en ese suspiro cansado, en esa lágrima que no necesita explicación, desciende su presencia, no como premio, sino como respuesta. No porque lo mereces, sino porque lo necesitas. Y Él no resiste un corazón que se abre en su quebranto. Las grietas del alma son como ventanas, y el Espíritu no las tapa, las transforma. Donde antes hubo vergüenza, ahora hay aceite. Donde antes hubo oscuridad, ahora hay fuego. Donde antes hubo dolor, ahora hay propósito. No porque todo desaparezca, sino porque Él lo llena. Y cuando Él llena, todo encuentra sentido. No esperes estar completo para invitarlo. Él no te pide sanidad previa. Él viene a ser la sanidad. Él no exige estabilidad emocional. Él viene a ser tu sostén. Y no requiere explicaciones, solo rendición. Si hoy tu alma está rota, no te escondas, no disimules. Abre ese lugar. Entrégale cada pedazo y verás cómo ese espacio que tanto evitaste se convierte en el escenario donde su gloria se manifiesta como nunca antes. Porque donde hay ruina, Él hace habitación, y donde el mundo vio pérdida, el Espíritu ve altar. No necesitas fuerza para ser lleno, solo rendición. Nos han hecho creer que para ser llenos del Espíritu hay que estar en la condición correcta. Que primero debemos ordenar todo, sanar todo, tener suficiente fe, sentirnos espiritualmente fuertes, como si la llenura fuera un premio para los estables, para los que no fallan, para los que oran sin cesar y jamás se quiebran. Pero eso no es lo que enseña la presencia de Dios, no es lo que Él busca, porque si la llenura dependiera de tu fuerza, nunca la alcanzarías. Si dependiera de tu estabilidad, vivirías vacío toda la vida. La verdad es esta: no necesitas fuerza para ser lleno, solo rendición. El Espíritu Santo no desciende sobre los fuertes, sino sobre los rendidos. No se manifiesta porque impresionaste a Dios con tus logros espirituales. Se manifiesta cuando dejas de intentar sostenerte a ti mismo. Cuando llegas al punto donde dices, no tengo más que darte,
pero aquí estoy. Y en ese momento el cielo se abre. Rendirse no es fracasar, es reconocer que la fuente no está en ti, sino en Él. Es soltar el control, el peso, la expectativa y decir, ven a ocupar lo que ya no puedo sostener. Es como si el espíritu esperara ese instante exacto en el que dejas de luchar para entonces decir, ahora sí, ahora tengo espacio. La fuerza espiritual no se demuestra resistiendo siempre, se demuestra sabiendo cuándo arrodillarse, y el que se rinde no está perdiendo, está haciendo lugar. El que se rinde no está renunciando a su propósito, está diciendo, no quiero cumplirlo sin tu presencia. Porque el verdadero peligro no es estar débil, es seguir caminando sin ser lleno. Hay una paz profunda que solo llega cuando reconoces tu límite, cuando en vez de exigirte más, decides respirar y confiar. Cuando te atreves a creer que Dios no espera una versión más fuerte de ti, sino la versión más sincera. Porque Él no llena máscaras, Él llena corazones transparentes. Si hoy estás agotado, si sientes que tu fuerza se acabó, no te desesperes. No intentes dar pasos que no puedes sostener. No finjas una fe que hoy se siente lejana. Solo haz lo que el cielo está esperando. Ríndete, no en derrota, sino en entrega. No con frustración, sino con hambre. Dile al Espíritu, no tengo nada más, pero te quiero aquí. Esa es la oración que abre las compuertas del cielo. Esa es la actitud que atrae su presencia. Porque donde hay rendición, hay llenura. Donde hay hambre, hay respuesta. Donde hay entrega, hay descanso. Y tal vez, justo hoy, el mayor acto de fe no es intentar resistir un día más con tus propias fuerzas. Es dejar de luchar, extender tus manos vacías, y permitir que el Espíritu Santo te llene. Espíritu Santo, ven a habitar, no solo a visitar. Muchos buscan momentos de presencia, pero pocos buscan permanecer en ella. Hemos aprendido a vivir de encuentros esporádicos con Dios, de experiencias intensas pero breves, de lágrimas en un culto, de estremecimientos en la adoración. Y sí, esos momentos son reales, son preciosos, son parte de nuestra historia con Él. Pero el Espíritu Santo no fue enviado solo para visitarte, fue enviado para habitarte, para hacer de tu alma su morada permanente, no su hotel de paso. Una visita transforma un momento, pero una habitación transforma una vida. Cuando el Espíritu viene como visitante, sentimos alivio. Cuando viene a habitar, descubrimos plenitud, porque ya no dependemos de ambientes externos para sentir su cercanía. Él está en lo cotidiano, en lo invisible, en lo más íntimo. El problema es que muchos le abren la puerta, pero no le dan llave. Le preparan un espacio para ciertas horas, pero no le entregan toda la casa. Lo invitan el domingo, pero lo ignoran el lunes. Lo anhelan cuando están rotos, pero lo olvidan cuando todo parece estar bien. Y así, el alma nunca se estabiliza, porque vive entre llenuras y vacíos, entre presencia y ausencia, entre fuegos que se encienden, pero no se sostienen. El Espíritu Santo anhela habitarte, no como un huésped especial, sino como dueño amoroso. Él no quiere entrar y salir, quiere quedarse, quiere caminar contigo en cada rincón de tu día, en lo profundo de tus pensamientos, en lo oculto de tus emociones, en lo sencillo de tus rutinas. Él no vino a cambiar solo tus momentos de oración, vino a transformar tu existencia entera. Habitar al Espíritu es rendirle acceso total, es permitirle corregirte cuando nadie más ve. Es dejarlo hablar cuando preferirías callar. Es escucharlo en medio del caos, no solo en el silencio. Es amarlo más allá del gozo emocional, incluso en días donde no sientes nada. Es construir una relación que no depende de lo que Él haga, sino de quien Él es. Y cuando eso sucede, el vacío desaparece, porque el alma ya no espera llenarse solo en los momentos altos.
Aprende a vivir en plenitud constante. Aprende a ser templo, no escenario. Aprende a habitar, no solo a experimentar. Dile hoy al Espíritu: no quiero que seas un visitante en mi vida, quiero que hagas de mí tu casa, y verás cómo su presencia deja de ser ocasional y comienza a ser permanente. Cómo tu alma deja de vivir por instantes y empieza a caminar en comunión. Porque Él no vino para impresionarte, vino para establecerse, y cuando el Espíritu habita, todo cambia, sin ruido, sin prisa, pero para siempre. Las distracciones que impiden ser llenos y cómo silenciarlas. No siempre estamos vacíos por falta de deseo espiritual. A veces estamos vacíos porque estamos demasiado llenos de otras cosas. Vivimos rodeados de ruido, presionados por agendas, invadidos por información, atrapados en rutinas que consumen sin edificar. Y sin darnos cuenta, nuestra alma se llena de tantas voces que ya no puede distinguir la única que de verdad puede saciarla. El problema no es que Dios no hable, es que muchas veces no le dejamos espacio para hacerlo. Las distracciones no siempre son pecados evidentes, a veces son cosas buenas en exceso, responsabilidades que se vuelven cargas, conexiones que se convierten en dependencias, contenidos que entretienen pero vacían, incluso actividades espirituales que se hacen sin presencia, por costumbre y no por comunión. Y el alma se agita, se fatiga, se cierra, porque fue diseñada para silencio santo, no para estimulación constante. El Espíritu Santo es tierno, no compite con el ruido, no grita para que lo escuches. Él espera que termines de correr, que te canses de buscar respuestas en todos lados, que notes que algo en ti ya no respira igual. Y entonces, en medio de esa fatiga interna se acerca, no para acusarte, sino para invitarte. Haz espacio, no para hacer más, para estar. Silenciar distracciones no es huir del mundo, es decidir desde lo profundo qué voz tendrá prioridad. Es apagar lo innecesario para activar lo eterno. Es cerrar la puerta de lo urgente para abrir la puerta de lo esencial. No se trata de vivir en aislamiento. Se trata de volver a darle al Espíritu el lugar central que jamás debió perder. Para ser llenos necesitamos más que hambre, necesitamos enfoque, porque puedes tener deseo, pero si estás rodeado de ruido constante, tu alma jamás se abrirá del todo. La llenura no ocurre por casualidad, ocurre donde hay rendición, quietud, apertura, donde se decide conscientemente. Hoy no llenaré este vacío con pantallas, con quejas, con distracciones. Hoy quiero silencio para que Él hable. Y cuando lo haces, todo cambia. No de inmediato, no con fuegos artificiales, pero con una profundidad que ningún estímulo del mundo puede imitar. El alma comienza a recordar cómo era vivir sin ansiedad, a saborear de nuevo la paz, a experimentar esa dulce sensación de plenitud que no depende de lo externo. Porque cuando el Espíritu llena, las demás voces pierden poder y tú recuperas el tuyo. Hoy puedes silenciar lo que te ha nublado. Hoy puedes rendir el ruido. Hoy puedes decir: Espíritu Santo, no quiero que seas uno más entre tantos, quiero que seas mi todo. Y ese anhelo, cuando va acompañado de decisiones concretas, abre el camino para que Él descienda y haga lo que nadie más puede hacer: llenar hasta desbordar. ¿Y si no siento nada? El Espíritu llena más allá de los sentidos. Hay momentos en los que el alma quiere creer, pero no siente. Momentos en los que abres tu boca para orar y todo suena vacío. En los que levantas tus manos, pero se sienten pesadas. En los que te arrodillas, pero no hay lágrimas. Silencio, ausencia, sequedad. Y te preguntas: ¿estoy haciendo algo mal? ¿Será que el Espíritu se alejó? ¿Será que ya no soy digno de sentir su presencia como antes? Pero lo que nadie te dijo es que el Espíritu no se limita a tu percepción.
no depende de lo que sientes. No se manifiesta solo cuando lo reconoces. Muchas veces su obra más profunda ocurre cuando tú no notas nada, porque Él no necesita ser sentido para ser real, no necesita ser evidente para ser eterno, no necesita emoción para ser verdadero. Estamos acostumbrados a medir la presencia de Dios por lo que ocurre en el cuerpo, un escalofrío, un temblor, una lágrima. Pero el Espíritu no siempre se mueve en lo visible. A veces trabaja en silencio. A veces su llenura se parece más a un río subterráneo que a una cascada. No se oye, pero fluye. No se ve, pero transforma. No se siente, pero sostiene. Esa falta de sensación no es siempre señal de ausencia. Puede ser una etapa de madurez, porque hay un tipo de fe que solo se desarrolla cuando decides creer sin sentir, cuando tu clamor es tan sincero que no necesita respuesta emocional, solo respuesta divina, cuando dices, aunque no lo sienta, sé que estás aquí y me rindo igual. Es ahí donde el Espíritu encuentra espacio para hacer su obra más profunda, porque el alma que persevera sin sensación demuestra dependencia real, y Dios honra esa fe. El cielo se mueve ante esa rendición. La presencia se establece no porque la sientas, sino porque la invitas. No estás seco porque no lloras, no estás lejos porque no tiemblas. Estás siendo preparado para una dimensión más honda, una comunión que no se basa en estímulos, sino en entrega. Una relación que no depende de atmósferas, sino de disponibilidad. Una llenura que no entra por los sentidos, sino por el corazón que, aún sin sentir, sigue creyendo. Así trabaja el Espíritu, llenando más allá del alma, restaurando más allá de la emoción, reposando más allá de lo visible. Y mientras tú te preguntas ¿por qué no lo sientes?, Él ya está haciendo raíz en tu interior, firme, constante, eterna. No necesitas probar su presencia, solo necesitas decir sí y dejar que su plenitud haga lo que debe hacer con o sin sensación, porque aunque no lo sientas, Él está. Y eso, si lo crees, lo cambia todo. El momento exacto en que el Espíritu empieza a llenar, cuando dices, ven. Hay palabras que cargan más peso espiritual que 1000 discursos. Palabras sencillas, sin adornos, nacidas desde el quebranto o el silencio, pero tan llenas de verdad que abren el cielo sin previo aviso. Ven, esa palabra, dicha desde lo más hondo del alma, dicha sin rodeos. Dicha sin necesidad de teología, ni ambiente perfecto, ni emociones a flor de piel. Solo una súplica desnuda. Espíritu Santo, ven. No hace falta esperar a tener todo claro para pronunciarla. No hace falta haber vivido correctamente todos los días para tener el derecho de decirla. Esa palabra no nace desde el mérito, sino desde la necesidad. Es el clamor de un corazón que ya se rindió, que ya dejó de construir barreras, que ya entendió que la llenura no es una recompensa, sino una promesa. Es en ese instante, cuando cesa el ruido interno, cuando ya no hay explicaciones ni resistencia, que el Espíritu responde. No porque haya sido convencido, sino porque por fin encuentra una puerta abierta. Y la presencia no necesita más que eso, una puerta entreabierta y un alma que susurre, ven. Ese momento no siempre se siente sobrenatural. A veces ocurre en la cocina, en el auto, en medio del trabajo, al borde de una lágrima o al final de una jornada agotadora. Pero algo se mueve en lo invisible. El ambiente espiritual cambia, el alma se empieza a abrir y el cielo silenciosamente desciende. Porque la llenura no siempre llega como una explosión. A veces entra como brisa, a veces inunda sin hacer ruido, pero una vez que entra, ya nada es igual, y todo comenzó con esa palabra, una sola, un suspiro, una entrega, ven.
Hay quienes esperan estar bien para decirlo, pero esa palabra es más poderosa cuando se pronuncia en medio de la ruina, cuando viene acompañada de vacíos, de dudas, de cansancio, porque ahí es donde el Espíritu se manifiesta con más profundidad, no donde hay aplausos, sino donde hay clamor. Quizás hoy no sabes cómo orar, quizás no tienes fuerzas para una oración larga, quizás solo puedes susurrar, pero si ese susurro dice, ven, entonces todo lo invisible empieza a alinearse. Entonces el Espíritu comienza a acercarse, no porque lo empujes, sino porque lo invitaste. Y Él nunca ignora una invitación sincera. Hoy no necesitas resolver nada, solo necesitas pronunciar esa palabra con verdad, decirla con el alma, sin presión, sin maquillaje, solo tú y Él, solo tu vacío y su plenitud, solo tu necesidad y su presencia, porque todo comienza ahí, en ese instante, en esa decisión, en ese susurro. Espíritu Santo, ven. Cuando su presencia entra, nada queda igual. Hay llenuras que transforman el ánimo, pero hay otras, más profundas, que transforman la esencia. No cambian solo lo que sientes, sino quién eres. No alteran solo tu día, sino tu destino. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo no solo te toca, sino que te llena. Cuando su presencia entra de verdad, no lo hace como un visitante que se sienta en la sala y se va en unas horas. Llega como Señor, como dueño de casa, como Padre que dice, esta alma es mía, este espacio me pertenece. Y en ese instante, todo en ti comienza a ser restaurado. Las heridas que no sabías que aún dolían, las mentiras que creías superadas, los vacíos que pensabas que eran parte de ti, todo empieza a recibir luz, verdad, consuelo y transformación. No siempre hay fuego visible. A veces lo único que hay es paz, una paz tan sobrenatural, tan dulce, tan sólida, que no puedes explicarla. Solo sabes que te sostiene, que no viene de ti, que es Él. Y empiezas a respirar distinto, a pensar distinto, a ver distinto. Porque cuando Él entra, la atmósfera interior cambia, el peso se va, el ruido se calma, el alma vuelve a casa. Otros días, la llenura viene como quebranto y lloras, pero no de tristeza, lloras de limpieza, lloras porque algo se suelta, porque algo viejo se cae, porque por fin sientes que ya no tienes que sostenerlo todo, que no estás solo, que estás siendo amado, envuelto, sostenido por alguien que no necesita palabras para entenderte. Y lo más impactante es que, sin darte cuenta, comienzas a tomar decisiones diferentes. Ya no respondes desde la herida, sino desde la paz. Ya no caminas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no vives mendigando afecto, validación o propósito, porque sabes que su presencia no solo te visitó, te habitó. Y cuando Él habita, lo transforma todo. Las personas a tu alrededor tal vez no noten el cambio inmediato, pero tú sí. Porque donde antes había temor, ahora hay reposo. Donde antes había ansiedad, ahora hay seguridad. Donde antes estabas corriendo sin rumbo, ahora caminas con propósito. Y todo eso no fue por un mensaje, ni por una fórmula, ni por un método. Fue por su presencia, una presencia que no gritó, que no exigió, que no empujó. Solo entró cuando le diste espacio y decidió quedarse. Por eso, no subestimes lo que ocurre cuando dices ven, porque cuando Él entra, no viene a llenar un momento, viene a rediseñar tu interior, viene a reposicionar tu identidad, viene a devolverte la vida, y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Después de ser lleno por su presencia, puedes atravesar tormentas, pero ya no te hundes. Puedes pasar por desiertos, pero no te secas. Puedes caer, pero ya no te quiebras igual, porque ya no estás vacío, ya no estás solo, ya no estás buscando llenar lo que solo Dios podía ocupar, porque ahora Él está. El Espíritu llena para permanecer.
no solo para emocionar. Muchas personas buscan al Espíritu Santo como quien busca una experiencia intensa. Desean sentirlo fuerte, ser tocados con poder, llorar, temblar, caer. Y sí, Él puede hacer todo eso. Pero si después de la emoción no hay transformación, entonces lo que viviste fue un momento, no una llenura duradera. Porque el propósito del Espíritu nunca fue impactarte por minutos, sino habitarte todos los días. No vino a conmoverte, vino a establecerse. El problema es que hemos hecho de la presencia un evento, algo que sucede en un culto, en un altar, en una canción. Pero no entendemos que la presencia del Espíritu fue diseñada para una vida entera, no para una atmósfera puntual, sino para una comunión continua. Él quiere llenar tu cuarto, tus rutinas, tus decisiones, tus pensamientos, no solo tus emociones. Y ahí está la clave. Él llena para quedarse, no te visita para que llores una vez y luego vuelvas al mismo vacío. Te llena para enseñarte a vivir desde esa llenura, para que no tengas que depender de altibajos espirituales, para que tu paz no dependa del día, sino de su habitación dentro de ti. Muchos confunden llenura con intensidad emocional, y cuando no sienten lo mismo al día siguiente, piensan que Dios se fue. Pero no se fue. Solo cambió el nivel, porque el Espíritu también habla en el silencio, también camina contigo en lo cotidiano, también está en la rutina, en el tráfico, en la jornada laboral. No solo cuando sientes fuego, sino cuando aprendes a escucharlo en el susurro. Permanecer lleno no se trata de mantener una emoción, sino de cuidar una relación. Y como toda relación, requiere atención, no esfuerzo forzado, sino disposición, tiempo, rendición diaria, una conciencia continua de su presencia, una apertura constante que dice: Espíritu Santo, no solo te quiero hoy, te quiero siempre. Esa es la diferencia entre un creyente que vive por momentos y otro que vive en plenitud. El primero busca experiencias, el segundo cultiva intimidad. Y donde hay intimidad, hay consistencia, hay profundidad, hay paz duradera, porque el alma ya no vive dependiendo de lo externo, sino alimentada desde lo interno. Él quiere enseñarte a vivir lleno, no solo a ser tocado. Quiere formar en ti una habitación estable, no una emoción pasajera. Quiere enseñarte a habitar su presencia aún en días grises, aún cuando no todo brilla, aún cuando no hay música de fondo, porque es en esa permanencia donde el carácter cambia, donde la fe se solidifica, donde el fuego no solo arde, se mantiene. Hoy puedes decidir: no quiero más visitas, quiero habitación, no quiero emociones que suben y bajan. Quiero una presencia que transforma mi manera de pensar, de reaccionar, de amar, de vivir. Porque cuando el Espíritu permanece, el alma ya no busca llenarse con nada más. De alma vacía a vaso rebosando. Ahora tú llenas a otros. Cuando el Espíritu Santo llena un alma, no la llena solo para consolarla, la llena para transformarla en un canal, para convertir ese mismo corazón que antes suplicaba por vida, en un manantial de vida para otros, porque la plenitud del cielo nunca fue diseñada para quedarse estancada, fue creada para desbordarse. Y lo más glorioso de ser lleno no es solo sentir paz, fuego o consuelo, es descubrir que ahora lo que recibiste comienza a fluir hacia quienes te rodean. El alma que antes caminaba con sed, ahora lleva agua. El corazón que antes se quebraba, ahora sostiene a otros en su quebranto. Las palabras que antes eran un clamor, ahora se vuelven dirección, porque la llenura verdadera no te deja en el mismo lugar, te reposiciona, te convierte en respuesta, en bálsamo, en profeta silencioso para una generación sedienta. Y esto no ocurre por fuerza humana, ocurre porque su presencia te rebasa. Ya no puedes callar lo que has experimentado, ya no puedes ignorar a los que viven lo que tú viviste. Tu mirada cambia, tu sensibilidad se agudiza,
Y sin darte cuenta, empiezas a llevar atmósferas contigo. Donde tú llegas, algo cambia. Porque ya no llegas solo, llegas lleno. Pero cuidado, no se trata de convertirse en el salvador de nadie. Se trata de caminar como portador de su presencia, no desde la presión, sino desde el desborde. Porque un vaso vacío no puede dar nada, pero uno rebosando no necesita esforzarse, simplemente fluye. Y tú, que quizás hace poco estabas pidiendo auxilio, ahora eres usado para dar consuelo. Tú que te sentías invisible, ahora eres canal de lo eterno. Tú que clamabas por una señal, ahora eres luz en caminos ajenos. No porque lo buscaste, no porque lo planeaste, sino porque el Espíritu Santo, cuando llena, también envía. El desborde no es para lucirte, es para servir, es para amar con un amor que no es tuyo, es para hablar con una sabiduría que no inventaste, es para abrazar con un consuelo que solo el cielo puede inspirar. Y ahí, en ese fluir, descubres algo más profundo que la plenitud, el propósito. El vacío que tanto te dolió ahora es testigo del milagro. Ya no eres solo alguien que fue lleno. Eres alguien que camina como vaso, como río, como espacio móvil del Espíritu. Y nada en tu vida vuelve a ser común, porque cada conversación, cada gesto, cada mirada puede llevar presencia. Hoy ya no necesitas mendigar llenura, la llevas dentro. Ya no necesitas correr de un lado a otro buscando algo que te complete, porque ahora desde lo más profundo sabes, ya fui llenado, y por eso ahora puedo dar, no para ser visto, no para sentirme útil, sino porque fui hecho para eso, para vivir lleno y rebosar. El vacío fue el lugar donde Dios eligió empezar contigo. No fuiste rechazado por sentirte vacío, fuiste escogido en medio de ese vacío para vivir el inicio de la historia más transformadora de tu vida, porque Dios no te llamó cuando estabas completo, te llamó cuando estabas quebrado, cuando ya no sabías cómo sostener tu interior, cuando habías probado todo y aún sentías que algo te faltaba. Y ahí, justo ahí, Él decidió empezar. El vacío no fue una maldición, fue un llamado, fue una señal de que fuiste creado para más, que tu alma, tan sensible, tan agotada, tan sedienta, había llegado al umbral de lo eterno, no porque entendiste todo, sino porque finalmente reconociste que solo su presencia puede llenar lo que ningún logro, persona o emoción ha logrado ocupar. Hoy el Espíritu Santo no viene como respuesta a tu fuerza, viene como recompensa a tu rendición. No te exige escalar más alto, te invita a descansar más profundo, porque lo que empezó como un clamor de auxilio, hoy se convierte en un altar de encuentro. Y ese altar, que parecía hecho de ruinas, ahora se enciende con gloria. No eres el mismo. Ya no caminas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no hablas desde la herida, sino desde la restauración. Ya no vives tratando de llenar un espacio interno. Ahora sabes que fuiste llenado, no con ideas, no con emociones, con la misma presencia que levantó a Jesús de entre los muertos, con la plenitud de aquel que no solo visita, sino que habita. Tu vacío fue el principio, no el fin. Fue el lugar donde se apagaron todas las otras voces para que una sola voz se oyera clara. Estoy aquí y no me iré. La voz del Espíritu, firme, suave, eterna. Y ahora, Él no te pide que te apresures, no te pide que hagas más, solo te pide esto: guarda este espacio. Haz de tu interior un lugar constante de encuentro. Cuida la llama, protege el silencio, honra su presencia, porque si te rindes cada día, si haces espacio cada mañana, si aprendes a vivir desde la llenura, nunca más estarás vacío. No porque la vida no duela, no porque todo será fácil, sino porque ahora sabes quién habita en ti, y con eso todo lo demás encuentra sentido.